Saludos amigos, qué grato es llegar a ustedes una vez más para otra edición de su Erizo TV podcast. Este día tengo la grata presencia de un gran amigo que es el CEO de LAD, Latin American Agribusiness Development, que es una compañía dedicada a financiar a pequeñas y medianas empresas en el agro en América Latina. Y esa persona es Gustavo Martínez Capeta. Bienvenido al programa. Gracias, mucho gusto, gracias. Mi gran amigo Gustavo Martínez, uruguayo, y a quien he conocido por toda mi carrera como Tincho, porque tú sabes, en Latinoamérica nos encanta ponernos sobrenombres, y me da un grato placer tenerte en el programa este día, Tincho. Eres otra persona que encarna el sueño americano. Pero quiero que comencemos desde el mero principio y esos orígenes de Gustavo Martínez allá en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo comenzó todo para Gustavo? Bueno, la verdad que yo vengo de una familia media, normal. Hice la universidad, mis padres hicieron el esfuerzo para que yo pudiera estudiar. Muy común en esos tiempos que los padres hacen sacrificios para que uno lleve a cabo los estudios y se gradúe. Luego, cuando terminé la universidad, llegué a ser CPA en Uruguay. Hicimos un grupo de viaje, en el cual empecé en Cercano Oriente. Estuve unos 4 meses y medio viajando y conocí en Atenas a la que es hoy mi esposa. ¿Ese es tu viaje de grado con todos los con contadores públicos? Éramos más de 80 personas y fue en el año 1986. Cuando la conocí en Grecia, bueno, solamente unos saludos y eso, después teníamos unos amigos y dije, no, tenemos que ir a las islas griegas solos, los varones. Entonces no me dejaron a mí estar con ella. Y bueno, luego la vuelvo a ver en Innsbruck y desde ahí no nos separamos en el viaje. Estoy contando básicamente, estoy haciendo un executive summary de lo que fue. Y en el paso por New York tengo una oferta para trabajar con un banco que en el principio deseché, Central National Bank of New York, y volví a Uruguay, pero ella estaba viviendo en Miami. Entonces la extrañaba. En determinado momento la llamo por teléfono y le digo, ¿qué te parece si llamo al banco a ver si la posición está abierta todavía? Nos casamos acá, en Montevideo, y nos vamos a vivir a New York. Y así fue como comenzó todo, así fue como vinimos a Estados Unidos, como vine yo a Estados Unidos, ¿no? Y así empezó el sueño americano. ¿Cómo descubres tu vocación por ser un financiero y de convertirte en un contador público certificado? ¿Dónde nace eso? ¿Desde que estabas en el colegio ya tenías esa inclinación? Yo era muy bueno en lo que es números, matemáticas, y era malísimo en todo lo que es filosofía, historia. Entonces, obviamente, desde chiquito sabía que mi orientación iba hacia los números. ¿Tu papá influenció en esa decisión? No, en absoluto. La verdad que tengo la suerte de ser contador y nunca haber trabajado como contador propiamente dicho, ¿no? Entonces, si tuve la suerte de salirme, primero me salía a finanzas, que es el área que más me gusta, y luego, obviamente, tuve la suerte de poder seguir ascendiendo en esa escala hacia la posición que hoy ocupo, ¿no? Tincho, hay una pregunta que tengo que hacerte de tus primeros años de vida en Uruguay. Uruguay es un país del cual muchos sabemos que hay una democracia muy fuerte, como la hay en Costa Rica, en los países centroamericanos. Sí. Pero no hay ¿cómo te diría yo? Un intercambio muy fuerte entre Uruguay y Centroamérica, porque está tan lejos, etcétera. Pero cuéntame un poquito cómo fue tu comienzo en ese país tan futbolero. ¿Y de quién eras hincha? Bueno, yo soy hincha de Peñarol, el mejor equipo de Uruguay, el decano del fútbol uruguayo.
Y obviamente, como todo muchacho, jugaba al fútbol. Tenía 2 equipos al cual pertenecía. Tenía la liga universitaria y teníamos otro equipo a nivel de la universidad que se llamaba Ballestras, en el cual yo era un jugador mediocre, pero me gustaba ganar y esa era mi faceta que siempre me distinguió como jugador y después en la vida a uno le gusta siempre los desafíos y le gusta salir adelante en cada desafío, ¿no? Entonces, unos recuerdos tendrás de tu padre, del maracanazo. Todos los centroamericanos nos encanta hablar del maracanazo porque es la historia de David y Goliat. ¿Tendrás algún recuerdo de ese maracanazo? No, yo obviamente yo no presencié, no nací después, Sí. Pero mi padre me contaba y leí mucho sobre Maracaná porque obviamente es el evento, todavía sigue en Guinness como el evento deportivo donde hubo mayor asistencia, ¿no? Más de 200.000 espectadores en un estadio, en el cual obviamente Brasil empatando era campeón e iba ganando 1-0. Entonces Uruguay no solamente empata, sino que después al final mete el segundo gol. Y bueno, y siempre que juega Uruguay y Brasil se hace mención al Maracaná, del chiquito, de país de 3 millones de habitantes, versus el otro que ya tiene casi 300 millones de habitantes. David Entonces, y Goliat. Sí. Yo creo que por eso Entonces, el mundo simpatiza con ese partido, ¿verdad? Porque es el underdog. Siempre se hace mención a ese partido y no creo que haya nada que se le asemeje en esa proporción, ¿no? Sí, sí. Te diría que el vínculo mayor que hay con Centroamérica es que muchos de los futbolistas uruguayos van a Centroamérica y cuando yo en mi trabajo me toca viajar mucho y he viajado, me ha tocado, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve en San Pedro Sula que me encontré con un ex futbolista que era periodista en ese momento y viajó desde Tegucigalpa a San Pedro solamente para cenar conmigo porque me quería conocer y yo lo quería conocer también. Entonces Nildo Núñez fue un jugador de Uruguay, ¿no? En ese momento que estuvo ahí, y así muchos son los casos y después se quedan poniendo negocios, sobre todo de comida, asados, asado uruguayo, a veces le dicen argentino para atraer más gente, ¿no? Porque hay un marketing en torno también a la marca de Argentina en cuanto a asado, claro, ¿no? Que ellos han aprendido de nosotros en Punta del Este, van mucho a Punta del Este y ahí aprendieron cómo hacer un buen asado. Sí, sí. Yo pienso que de ese tema pudiéramos hacer un programa solo para hablar de la relación entre Uruguay y Argentina, ¿verdad? La provincia rebelde argentina, la provincia rebelde argentina, como le dicen los argentinos, ¿verdad? Que dicen algún día regresarán, ¿verdad? Hay mucho vínculo, muchas cosas que nos unen, muchas cosas en común, y son mucho menos las cosas que nos diferencian, ¿no? Pero sí hay diferencias. Sí. Sabes que, como tú sabes, yo pasé mucho tiempo trabajando en el Río de la Plata, los proyectos que hicimos en Argentina, en Uruguay, hicimos dragado allá en el Río de la Plata, fueron unos años espectaculares y disfruté mucho de Uruguay. Fue un país que no tuve la oportunidad de visitar mucho porque la masa crítica nuestra era en Argentina, ¿verdad? Pero obviamente, sí, el mercado es Argentina. Argentina. Es Argentina, exacto. Pero sabes que me remonto a mis orígenes y mi afición por el fútbol y cómo comenzó todo en Uruguay, porque fueron los jugadores uruguayos los que comenzaron a jugar el fútbol en América, según recuerdo, ¿verdad? Que los ingleses, con su presencia en el Río de la Plata, comenzaron a fomentar el juego y ahí es donde se origina. Obviamente, el principal equipo de Uruguay, que es Peñarol, tiene los colores amarillo y negro, que son de los trenes de los ingleses, ¿no? Y ahí donde surge todo. Y también no nos olvidemos que Uruguay tiene 4 estrellas en su camiseta, ¿no? 2 son 2 mundiales organizados por la FIFA, que es el 30 y el 50, y los otros son olímpicos, que son 24 y 28. Entonces, Uruguay dominó básicamente el fútbol al inicio, y básicamente por eso que se hace el primer mundial en Uruguay.
reconocimiento de que Uruguay estaba dominando el ámbito futbolístico. ¿Y por qué pensás que eso es así, Tincho? Porque el uruguayo es muy... porque comenzó todo allí, hay unas raíces muy profundas. Bueno, sí, yo creo que es una pregunta interesante porque obviamente uno se basa en lo que lee o en lo que le transmiten los padres, pero el fútbol en ese momento hay que ver que para viajar de un lado a otro se viajaba en barco. Uruguay cuando participa en los Olympics, que viaja en el 24, viaja en barco y creo que demoraban, no sé si semanas para llegar a Europa. Claro. Entonces era muy difícil, muy costoso y nadie pensaba, a Uruguay lo subestimaron totalmente. Al principio lo subestimaron cuando se dieron cuenta que el fútbol estaba en esa cuenca del Río de la Plata, porque Argentina también era muy bueno. Siempre las finales terminaban siendo Uruguay-Argentina. Claro. El primer mundial fue la final Uruguay-Argentina, en los Olímpicos también Uruguay-Argentina, a pesar de que se jugaba en Europa. O sea, el fútbol estaba ahí. Sí. ¿Qué mundiales ganó Uruguay? En 1930, que se jugó en Montevideo, que justamente ahora en el 2030 es el aniversario y se juegan algunos partidos. El partido inaugural se va a jugar en Montevideo. Mirá vos. En el 2030. Entonces, y hubo un dominio total. Y en el 1950 fue el segundo mundial que Uruguay gana. Uruguay no participa en ningún mundial desde el 30 al 50. O sea que Uruguay en los mundiales permanece invicto, básicamente en torneos internacionales donde vienen los europeos, desde el 24 al 50. Domina totalmente, es una generación, básicamente dos generaciones, porque en el 50 es otra, que domina el ámbito futbolístico mundial, ¿no? Y a veces no se cuenta. Yo creo que hay una película que se está haciendo, que se está produciendo en Hollywood, va a tomar como fácil 5 años más, tengo conocimiento, del origen del fútbol internacional, y Uruguay es el corazón de esa película. Lo sé, lo he leído y me consta, ¿verdad? Esa pasión es increíble. ¿Tu jugador favorito uruguayo de todos los tiempos? Bueno, a mí me gusta mucho Fernando Morena, siempre me gustó, pero tengo que admitir que Luis Suárez últimamente ha sido espectacular lo que ha hecho Luis Suárez, ¿no? A todos los países donde ha ido, desde Holanda, empezó en Holanda, ha sido Pichichi en Holanda, jugó en el fútbol inglés, fue Pichichi, fue el goleador del fútbol inglés, aún jugando muchísimo menos partidos que los demás porque fue suspendido. Y luego fue a España, en Barcelona, jugando con Messi, pese a que estaba Messi, Cristiano y otros. Él llega a ser goleador también y gana el Balón de Oro también. Y bueno, ahora en Brasil no solamente jugó muy bien, hizo muchos goles, sino que fue el mejor jugador de la Liga Brasilera y le dieron esa distinción. Y ahora tenemos la suerte de verlo aquí ya en sus últimos... con sus últimos cartuchos con el Inter de Miami, ¿no? Sí, qué maravilla eso es tenerlos acá tan sí. cerca. Y Messi es indiscutible. Sí, sí, sí. Pero tengo que decirte que también El Salvador ha estado 2 veces en el Mundial, como tú sabes, México 70, sí. México 70 y el año 82, y tenemos un récord mundial en los mundiales, pero de ese hablaremos en otro programa, como tú sabes, ¿verdad? Ese récord lo tenemos en El Salvador y nos sentimos muy orgullosos. Tú has viajado por todos los países de América Latina y ya llegaremos a eso, pero quiero ahora hablar de tu sueño americano. ¿Cómo comienzas en los Estados Unidos y cómo arranca después de estar en el Uruguay en un ambiente en el cual tenías por decirte así, el amparo de tu familia? Estaba cómodo. Sí. Y uno viene acá a Estados Unidos y bueno, vengo con un contrato con un banco, llegué muy cómodo, a diferencia de la mayoría de la gente, yo llegué muy cómodo con ese contrato, nunca me imaginé esa situación. Yo fue en el 87 y me acuerdo el primer día que empecé a trabajar, porque fue el 1 de mayo de 1987 y solamente aquí se trabaja un 1 de mayo, ¿no? Entonces sí, nunca me voy a olvidar. Y bueno, empecé a trabajar. Yo en ese momento ganaba $2.500
en el 87 al mes, y para mí era una fortuna. Era En una esa fortuna. época eso era... Entonces, y era un sueño. Y lamentablemente el banco colapsa, no voy a entrar en detalles, pero y en septiembre me quedo sin trabajo, básicamente, estando fuera y lejos de tu país, y obviamente estaba con mi señora en New York, y fue de los momentos más difíciles que me tocó vivir. Entonces, siendo contador público, no dominaba el inglés, pienso que al día de hoy me cuesta el inglés todavía, pero por lo menos me da para entender y hacerme comunicar, pero en ese momento era muy difícil, y entonces había que estudiar inglés por la noche, durante el día uno tuvo que trabajar de lo que fuera, porque había que hacer cosas. Me tocó entregar cajas en las Twins, por ejemplo, en el Waldorf Astoria, después te cuento por qué Waldorf Astoria, pero en diferentes lugares íbamos a buscar la carga en el aeropuerto a las 5 de la mañana, y fue una situación dura esa también. Luego me permitió, en todo esto, mi madre tiene cáncer, está en su etapa terminal, y me encuentro en esa situación de que tengo que viajar a Uruguay. Entonces, cuando todavía no tenía los papeles, cuando tú no tienes los papeles, tú no puedes salir del país. Entonces, en esa disyuntiva, ¿qué hago? Me quedo, y bueno, me quedo acá y a esperar a que me salgan los papeles, pero al final decidí irme, y fue la mejor decisión que tomé. Vi los últimos días de mi madre, estuve con ella, y una de las cosas porque cuando yo estaba en el banco, y esto es importante, cuando estuve en el banco, y después el banco cae, yo nunca le digo a mis padres que el banco había caído. Yo sigo mandándole cartas que seguía trabajando en el banco, jamás le comento que estaba entregando cajas en New York. Porque, en las Torres Gemelas. Sí, porque eso le haría muchísimo mal. Claro. Sobre todo sabiendo que tenía cáncer. Entonces sigo la fábula de que seguía trabajando en el banco, que me iba muy bien y todo. Y eso para ocultarle los momentos que yo estaba viviendo ahí, ¿no? Obviamente después se enteran, porque todo el mundo dice, cuando una vecina amiga le dice, pero ¿cómo? Dice, ¿no te enteraste que ese banco ya quebró? Hace meses. Entonces mi madre, que tenía la carta de la semana anterior, porque antes era con cartas, no teníamos el lujo del email, fue un momento, me imagino, muy, muy duro para mi madre, para mi padre. Y cuando yo la voy a ver, ya en su etapa terminal, que estaba internada, mi madre, lo último que me dijo, porque después, viste que cuando le dan morfina y eso ya no piensan bien, y lo último que me dijo, dice, no te vengas, estudiá, yo sé que te gustaba, querías hacer un máster, no te vengas, y eso fue lo que me dio la fuerza para seguir aquí y no volver, ¿no? Entonces seguí, ese fue, porque muchos dicen, bueno, en Estados Unidos todo se logra muy fácil. Ese fue mi overnight success, mi éxito de overnight, que me duró 30 años, no es un éxito de la noche a la mañana. Entonces mientras trabajaba en New York, estudiaba, y empecé desde primero inglés, y después, ya que más o menos dominaba, empecé con el máster. Y ahí fue cuando hice el MBA, un poco siguiendo lo que me había dicho mi madre, y me dio la fuerza para hacerlo. Te dio el empujón. Pero no fue fácil, no fue fácil, los comienzos son difíciles, ¿no? ¿A dónde hiciste tu MBA? Lo hice en CW Post, en New York, Long Island University. Básicamente seguía el programa de New York University, ¿no? Entonces, y yo creo que fue una buena decisión, porque me quedaba cerca de mi casa. Fue una etapa difícil, porque en determinado momento decidimos que lo mejor era mudarnos a Miami. Entonces, y yo no había terminado el máster. Entonces se muda, mi esposa estuvo aquí un tiempo, y yo seguí
universidad y en un cuartito de la universidad que era de 2x2. Luego me alquilé un cuarto de una familia. Pero no fue fácil, eso no fue fácil. El comienzo es difícil, pero creo que al final eso se paga, ¿no? Claro. Tiene su recompensa. Cuéntame de la llegada a Miami. Bueno, la llegada en Miami, como te dije, primero fue mi esposa que se estableció, que tuvo su trabajo al principio con su papá. Entonces eso nos permitió establecer un poco mientras yo seguía estudiando el MBA. Luego que termino el MBA, vengo a Miami y como necesitamos dinero, me pongo a vender autos. Vendedor de carros. Yo que no le vendía nada a nadie, me pongo a vender Mitsubishi. Me acuerdo que era Gold Coast Mitsubishi, ya por la 200 y algo, y la US One. Y eso existió hasta que vino el huracán Andrew, que lo destrozó. Pero bueno, me pongo a vender un Mitsubishi y dura más o menos un mes. Pero fue un mes que me sirvió de muchísimo me sirvió, porque me acuerdo que éramos 3 o 4 aspirantes a vendedores que teníamos 0 experiencia, entonces el gerente general todos los días tenía una sesión con nosotros. Fue una muy linda clase de marketing, porque una de las cosas que decía, el cliente piensa que nosotros, los vendedores de autos, somos los mentirosos. Dice, no, porque si nosotros le damos el precio final de un Mitsubishi, dice, guess what? La gente no nos va a comprar ese auto. Se va a ir a la competencia y va a decir, mira, este es el precio que me dieron. Y va a obtener un $50 más barato o algo más, y entonces vamos a perder a ese cliente. Nunca den el precio final en ninguna negociación. Primera cosa. La segunda, me acuerdo que decía, el cliente siempre quiere descuento. Dice, pero guess what? Dice, si usted le da $1 de descuento, 10 centavos de ese dólar son menos plata que se va a su bolsillo. Y seguramente ese potencial comprador tenga mucho más dinero que todos ustedes. Entonces, salíamos a matar, nos comíamos a los clientes. Con los cuchillos en la boca. Y yo, que no era ningún vendedor, terminé siendo, me acuerdo, al poco tiempo estaba número 1, y estaba número 1 no tanto por mis cualidades de vendedor, sino que estaba número 1 porque la gente quería gente que hablara en español. Mucha gente venía de Ecuador, de Venezuela, a llevarse su Mitsubishi Montero, que era que estaba de moda, y pretendía alguien que hablara español. Y yo en ese momento era jovencito, tiernito, todo el mundo me venía a mí, me esperaban ahí. Hasta que le vendí un Mitsubishi, 3 Mitsubishis a el dueño de Pinturas Unidas en Ecuador, y antes te pagaba con un cheque, y antes que el auto se lo llevaran tenías que ir a cambiar ese cheque al banco. Entonces fui, cambié el cheque y le pregunté a una chica en ese momento, yo le dije, no habrá nada aquí, algo en finanzas, en el departamento de finanzas. Y dice, bueno, tenés que hablar con el departamento, que creo que hay una disponibilidad. Hablo con el de recursos humanos y me dice, sí, casualmente, pero contratamos a Robert Half, que en ese momento era el que estaba ahí. Dice, entonces el que elija, si tú quieres participar, el que tienes que tomar un examen con el que elija esta compañía. Y así fue. O sea, yo, contador público, acababa de salir de MBA y tenía todo. Hoy tomo el examen, lo pierdo. Pero en ese momento, claro, yo tenía todas las ganas del mundo, y así me quedé con esa posición y salí de la venta de auto, que fue una linda experiencia porque de alguna forma me pulió ciertas cosas y me dio cuenta que no era tan malo vendiendo. No soy vendedor, todavía no me considero vendedor, me considero buen negociador, eso sí. Y bueno, y ahí fue como salté de la industria de vender autos, de esa industria automovilística, salté nuevamente a la parte de banking, que fue donde empecé. Había empezado en New York y volví a la parte de banking, ¿no? Eso cómo vuelvo a llegar ahí. Si querés te cuento cómo llego a LAD. ¿Cómo es tu llegada a LAD? Porque me gustaría que me contaras acerca de LAD y más importante que eso, tu visión de América Latina y los países que has visitado, ¿verdad? Porque los conoces todos. Tuve la suerte, estando en LAD, obviamente, de conocerlos
todos, pero te cuento cómo llego a LAD. El Banco del Pacífico en Ecuador era el dueño de Pacific National Bank. Entonces, a pesar que Pacific National era un banco independiente con su licencia nacional, el banco dependía de su dueño en Ecuador. Y había habido una fuga de depósitos en Ecuador. Entonces dije, acá algo hay que hacer porque esto no está funcionando bien. Y busqué, en ese momento los avisos de trabajo estaban en los diarios físicos, no como ahora que es todo digital y todo. Y empecé a buscar y mando a una compañía que decían, institución financiera, busca un analista financiero para trabajar con proyectos de Latinoamérica. Y bueno, mandé mi resumen y me llamaron y tuve una serie de entrevistas. Y lo curioso de todo esto es que la última entrevista la tengo con ese entonces CEO, que hoy es el chairman of the board, Benjamín Fernández. La tuve en su casa, ¿no? Entonces, con su esposa haciendo el desayuno. Que habla muy bien de él, porque te situó en un momento en el cual quería ver tus habilidades sociales y tus habilidades de visita, porque eventualmente ibas a estarlo representando a él. Habla muy bien de él, habla muy bien de la compañía, porque te dice que los valores y que la persona es lo más importante de esa compañía. Claro. Que te invite a su casa y que sea un desayuno, obviamente te está diciendo de antemano, hey, esto lo más importante en esta compañía son las personas, son los valores humanos. Y también me di cuenta que ahí es que la esposa jugaba un papel fundamental en la toma de decisión, porque mientras cocinaba el desayuno escuchaba todo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente que... pero por suerte me fue bien y tuve la suerte de ingresar y me ha ido muy bien desde que ingresé en ese entonces, ¿no? Ya hoy hace 25 años, voy para 26, que estoy en la compañía y he ido... Empecé básicamente abajo y fui ascendiendo y hasta en diferentes posiciones, ocupé todas las posiciones, estuve en el FIL, o sea, a cargo de casi todos los países, supervisando de todas las oficinas de Latinoamérica. Después fue CFO, que obviamente porque mi background es financiero, entonces en determinado momento me necesitaba la compañía en esa posición. Y bueno, y ahora estoy ya en los descuentos, ya como CEO, ¿no? Sí, Digo sí. los descuentos porque ya a esta altura de mi vida creo que esta va a ser mi última posición en la compañía y mi último trabajo, ¿no? No hay otra. No hay otra más arriba. Sí. Así de que Chief Executive Officer de Latin American Agribusiness Corp. Ahora, ¿verdad? Sí. Sí, ahora cuéntame un poquito acerca de Latinoamérica, los lugares donde has tenido. Quisiera que enfocáramos tu atención en dos cosas. ¿Algún proyecto que tú dijiste, wow, esto sí es ayudar a América Latina y estamos cumpliendo nuestra misión? Y otra, tal vez un momento folclórico latinoamericano que tú dices, esto solo sucede en Latinoamérica. ¿Qué te parece si comenzamos por ahí? Bueno, todos los proyectos que nosotros financiamos, ayudamos, porque nosotros financiamos al mediano y pequeño productor. Entonces, prestamos mucha atención en la creación de empleo, en la empleomanía, financiamos, por ejemplo, proyectos de flores. Es muy agradable porque ves mujeres, muchas mujeres trabajando en las flores, ¿verdad? Donde de otra manera no habría empleomanía, ¿no? Entonces, ahí está el valor de nuestro trabajo, ¿no? Que lo ves en la generación de empleos, generación de divisas para el país. Proyectos folclóricos, mira, te voy a decir uno que a mí me marcó, porque fue al comienzo de empezar en LAD, y fue en Guatemala, en una cafetalera cerca de Cobán, ¿verdad? Entonces, que tomaba 2 días para llegar ahí, eso que no era tan lejos, sino que los caminos de la montaña eran sinuosos, y a veces si te topabas con un camión, de pronto tardabas 15 minutos, porque de a poquito avanzaba uno, avanzaba el otro, porque para abajo había un precipicio, ¿no? Entonces,
Y esa es una finca de café que a mí me marcó porque cuando la tomamos, y me acuerdo que tuve que ir yo con el gerente en ese momento de Late en Guatemala y ver, llegar ahí y ver a todo a la gente, porque no hablaban español, ¿no? Hablaban el quechí. Entonces tuvimos que buscar un traductor y casualmente cuando llegamos habían esta misma gente que trabajaban en esta finca y en la finca de al lado, en la cafetalera de al lado, habían degollado a los dueños de la cafetalera de al lado y entonces me acuerdo porque no les pagaban, entonces lo primero que hicimos, le dijimos al traductor, decirle que le vamos a pagar ya, ¿viste? Que esto es cuestión de días, que vamos a hacer los cálculos, cuánto se le debe, porque vamos a pagar todo. Quisiera salir de aquí con mi cabeza. Entonces nos aseguramos de eso, ¿no? Entonces, pero fue un proyecto interesante porque, mira, te cuento por qué. Porque tomamos este proyecto. La policía no llega, ellos tenían su propia ley, tenían un calabozo ahí, tenía su gente, era sus propias normativas, era todo como una pequeña ciudad de que vivía mucha gente de eso. Entonces, y una cosa que me llamó la atención era los nenitos caminando, chiquititos de 5 años, caminamos descalzo, a veces desnudo, por la cafetalera. Entonces no entendí mucho eso hasta que después lo entendí. ¿Qué pasaba? Cuando vienen lo que le llaman las cuadrillas a cosechar el café, que se va a buscar a los diferentes towns, a las diferentes villas de ahí, o aldeas, entonces traen a los varones, se quedan 2 meses ahí en la finca cosechando, y cuando se van al poco tiempo, las mujeres que viven ahí al poco tiempo están todas embarazadas. Entonces, ahí es una generación de nenitos sin papás, sí, siempre. Sí, sí, sí. Entonces tú ves a los nenitos y es impresionante ver eso. Es triste que pase eso y que no hagamos nada, porque estoy seguro que al día de hoy sigue pasando. ¿Y qué pasó? Entonces yo estaba a cargo de eso y tenía que solucionar eso. Lo primero que pensé y que vamos a llamar a las instituciones financieras internacionales, llamamos al BID, al brazo del BID, ¿no? Que era entonces llamamos al brazo del Banco Mundial, al IFC, a ver si querían participar porque teníamos que solucionar. Y entonces al principio fue como que sí, pero después inmediatamente cuando se dieron cuenta que había child labor, que no, acá no podemos hacer nada, no podemos tocar esto porque es mano de obra infantil. Que había niños trabajando. Entonces no se puede tocar porque por los estatutos nosotros no podemos estar financiando, no podemos estar apoyando un proyecto donde hay niños. Entonces mi contesta fue, ok, entonces el hacer nada significa aceptar que esto va a seguir sucediendo de por vida. Y perpetuarlo. Y perpetuarlo. Entonces esa es la diferencia de LAT con otras instituciones. Nosotros vamos y tratamos de cambiar lo que está ahí. Tratamos de mejorar. No es darse vuelta y decir, no me meto porque hay trabajo de niños. Obvio que va a haber trabajo de niños, pero que es lo único que hacen si no van a la escuela. Entonces, tratamos de ponerle un maestro, tratar de poner un doctor, donde no hay. Y esa es la diferencia nuestra. Es lindo, Starbucks, tengo que decir, hace la diferencia también. Por eso cuando tú pagas un café en Starbucks, que es mucho más caro que en cualquier otro lugar, los contratos de Starbucks establecen que tú tenés que tener, o si no hay escuela, tenés que poner un maestro. Si no hay un hospital cerca, una clínica cerca, tenés que poner un médico. Si no, no te compramos el café. Y eso tiene un valor agregado. Bueno, por eso te digo, ese fue un proyecto diferente que me marcó, a mí me marcó porque era la posibilidad de hacer algo diferente y por suerte se solucionó con la ayuda del gobierno de Guatemala y facilitamos que los trabajadores se hagan dueños de esa finca. Y obviamente inculcamos que tiene que haber un médico, se puso un maestro ahí en esa finca. Un hurra para Starbucks, entonces, creo yo, ¿verdad? Porque así como LAD le han puesto sus brazos a la situación en lugar de alejarse. Sí, y debe haber hoy en día, Eliu, tengo con
mucha tristeza, muchas fincas, muchos lugares que sigue perpetuándose eso y se va a perpetuar porque como no nos gusta meternos donde hay labores de niños o niños trabajando, entonces eso lamentablemente pienso que debe haber situaciones que así que tristemente se van a seguir dando. Sí, sí, sí. Afortunadamente con social media, con los medios, con todas las comunicaciones, pienso que se están abriendo espacios para que haya mayor cooperación y mayor injerencia de aquellos que pueden ayudar en esas situaciones que lo que era antes. Porque te puedes imaginar eso antes de que llegara alguien de fuera, donde ahí era una cultura insular, donde sucedía lo que fuera. Yo, nacido y crecido en El Salvador, en una ciudad en el occidente del país, viví, como lo mencioné y lo he mencionado tantas veces, había una cultura muy insular, ¿verdad? Estábamos separados del mundo. Conocer San Salvador para mí era, ¿verdad?, una maravilla. Me recuerdo la primera vez que tengo conciencia de haber ido a San Salvador. Pero qué bueno que ustedes han tenido este enfoque. Quiero pasarme ahora a tus viajes por el mundo, porque sé que has andado viajando por el mundo. Cuéntame de algún personaje que has conocido, que tú dijiste, o que conociste en un avión, que tú dijiste, mira quién está ahí, o qué chistoso. ¿Te ha tocado conocer dignatarios, presidentes, me imagino? Cuéntame un poquito de Bueno, sí, algunos por casualidad, otros por consecuencia del trabajo, ¿no? Pero sí, me ha tocado. Lo que pasa es que las anécdotas que me acuerdo, generalmente me acuerdo más de la gente. El otro día estaba me diciendo, decime una anécdota de algún viaje, me dijo alguien. Y dice, la anécdota que me acuerdo así que siempre me viene fue viajando de Dominicana a Miami. Una muchacha periodista deportiva no le gustaba viajar en avión, entonces me toma la mano. Yo sé que no es presidente y nada, pero después te cuento algunas de esas de políticos. Me toma la mano y dice, ¿le puedo tomar la mano? Sí, claro, obviamente, me toma la mano. Entonces, y estábamos viajando y da la casualidad que había una tormenta acá en Miami, entonces el piloto habla y dice, lamentablemente no vamos a poder viajar aquí en el aeropuerto de Miami, pero como ya había estado dando vueltas, dice, tenemos que ir a Fort Lauderdale a echar combustible. Y esta mujer se puso a gritar de una forma, ¿no? Pero lo peor que gritaba con mi mano. Entonces alzaba mi mano. Entonces todo el mundo me miraba a mí. Me decía, pucha, yo me imagino que estaba todo colorado. Y la gente me miraba, ¿qué le está haciendo este señor? Y me gritaba, ay Dios mío, por favor, ay Dios mío. Y yo no sé, eso fue la anécdota que nunca me voy a olvidar. Y por suerte, después más tarde el tiempo aclaró y estuvo bueno y esta muchacha, pero nunca me soltó la mano hasta llegar a Miami, ¿no? Esa fue la que más me acuerdo así. Anécdotas de políticos tengo algunas también, lamentablemente no muy alegres, porque algunos han sido clientes nuestros, no voy a decir el nombre, ni voy a decir el país, porque te vas a dar cuenta de quién hablo. Entonces, sí me tocó cuando me nombran vicepresidente a cargo de Centroamérica, tomo la lista y veo un cliente que no había pagado hacía un año y no tenía juicio, no le habíamos hecho nada. Entonces llamo al gerente del país, ¿qué pasa con esto? No, dice, este es el presidente del Congreso, no podemos hacer nada acá. Entonces digo, bueno, pon una cita, yo quiero ir a visitarlo. Entonces no puede ser que con este monto no haya pagado ni un centavo. Entonces, bueno, ahí fuimos a visitarlo con el gerente. Tenía una oficina gigante siendo presidente del Congreso. Sabía que iba a tirarse a ser presidente, que luego fue presidente. Y seguro que vas a sacarlo por deducciones, pero... Y entonces vamos a ir. Yo le digo al gerente, bueno, mira, tú vives aquí, tú eres el bueno, yo vivo en Estados Unidos, soy el malo. Eso lo dijiste a tu socio, sí, good cop, bad sí, cop. Exactamente. Entonces empezamos a hablar, como todo político, muy así alegre, lindo de hablar, empezamos muy bien y la conversación se fue picando porque yo soy muy directo, no soy de estar dando vueltas sobre un tema. Y le digo, bueno, aquí
usted tiene que pagar, sí o sí. Y dice, bueno, Gustavo, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar de aquí a, calculo, 3, 4 meses, cuando saque la ley del café. Había una crisis del café y este señor se beneficiaba con esa ley que condonaba el 50% de todos los préstamos de café. Este señor se benefició con $3 millones. Entonces, con esa plata yo te voy a pagar la totalidad de crédito. Entonces yo dije, no, yo quiero que usted me pague antes de fin de mes. Imposible, Gustavo, yo te voy a sacar esa ley. Fue así, fue aumentando de temperatura y en determinado momento, bien a lo uruguayo, yo soy Martínez por un lado, español, y el otro Capeta, de siciliano. Entonces ya ahí me saltó todo eso, el cortocircuito, y digo, mira, si usted no me paga antes del fin de mes, le voy a sacar. ¿Quién es usted? Le voy a decir al pueblo de este país, le voy a decir quién es usted en todos los diarios con su foto en primera página. El gerente después allá me decía, no, que sos una bestia, Gustavo. Yo vivo acá, ¿cómo vas a hacerme eso? Mi familia, esta gente me va a perseguir. Entonces, cuando salimos de ahí, decía, no, mira, nos están siguiendo, vos te vas, yo me quedo acá, sos una bestia, sos una bestia. Este señor pagó todo antes de fin de mes. Porque se dio cuenta, digo, ¿y qué si es verdad? ¿Qué si este loco uruguayo al final hace eso, no? Sí, sí. Entonces, a veces tiene que atreverse uno, ¿verdad? Y dice, ¿qué si es verdad? Yo fue una cosa que dije ahí en ese momento, pero el tipo le siguió carcomiendo a alguien que tenía aspiraciones presidenciales, que después fue presidente. Sí, sí. Entonces, esa es una anécdota, tengo otra, pero no son son de ese tipo todas, porque lamentablemente los políticos en Latinoamérica, con muy poca, yo tengo la suerte, te digo, con orgullo de venir de Uruguay, que es uno de los pocos países donde los políticos son bastante decentes. Y tengo amigos muy buenos, amigos, y son, yo creo que no, Uruguay quizás por ser un país chiquito, quizás de solo 3 millones de habitantes, entonces hay diferencias, sí, está la izquierda, la derecha. Yo tengo más amigos de la izquierda que de la derecha, mis ideas son de derecha, pero tengo más amigos en la izquierda que en la derecha, así que, pero es un país que, lo digo con mucho orgullo, no hay tanto, o sea, un Milei o un Bukele no tendría sentido en Uruguay, para hacerte. Sí. Cuando alguien te pregunta la ciudad más bonita de Latinoamérica, ¿qué ciudad se te viene a la mente? Bueno, se me vienen a la mente muchas ciudades. No voy a decir Uruguay porque te digo varias ciudades, pero te digo, puedo decir Punta del Este, Colonia, me encantan. Sí. Pero acabamos de estar en un evento en Medellín y es una ciudad que me encanta. Medellín es una ciudad que me fascina. Sí. Para mí la ciudad más linda de Colombia, una más linda de Latinoamérica, ¿no? Sí. Comparto contigo, ¿verdad? Sí. Tú sabes, los salvadoreños tenemos una afinidad con los paisas porque el café en El Salvador se origina de la llegada de los paisas a Centroamérica. Por eso nosotros hablamos de vos. Porque el paisa es muy, ya sabes vos cómo es la cosa, ¿verdad? Así de que tenemos ese intercambio que sucedió cuando el café estaba en su auge, ¿verdad? Y por eso que Santana, El Salvador, no sé si lo has conocido, la ciudad, esa ciudad donde las llamadas al cielo son locales, como nosotros decimos allá, una ciudad cafetera con un centro histórico impresionante en mi occidente del Salvador, Santa Ana, al cual te invito. Quisiera invitarte un día para que conozcas, mis raíces, ¿verdad? Así claro de que sí. Oye, legado, ¿qué quisieras dejar como tu legado como CEO de LAD? Bueno, el legado es que el que siga sea mi sucesor, sea alguien dentro de LAD, que no tengamos que ir afuera. Eso significaría que la capacitación ha sido buena, que hemos creado buenas gerencias. Yo estoy convencido que sí, mi sucesor puede ser de alguien dentro del LAD. Nosotros tenemos siempre la política de Growth from Within, de crecer dentro de la compañía. Entonces siempre que hay veces que no se puede y hay que salir a buscar afuera, pero para mantener la cultura corporativa no hay nada mejor que tu sucesor sea alguien de adentro, ¿no? Y el legado es eso, es pasar los valores que me pasó el que fue antiguamente el CEO, en el cual yo traté de conservar esos valores
corporativos, valores a nivel de personales, y mejorarlos y tratar de siempre mantener lo bueno y mejorar lo que no es tan bueno. Entonces, lo mejor va a ser, lo que puedo hacer, mi legado para LAD es que la empresa continúe con los mismos valores corporativos y que mi sucesor pueda aún mejorarlos. Qué bello, qué bello. En el punto de vista familiar, tu señora... Bueno, yo obviamente, mi esposa Verónica ha sido un valor importantísimo en todo, porque cuando yo me quedé sin trabajo en New York, ella era la que trabajaba. Entonces me acuerdo que en determinado momento vino mi suegra, y es muy difícil para una suegra ver que su hija trabaja y estaba estudiando, porque en ese momento yo trabajaba, después trabajé entregando cajas, pero en determinado momento durante el día yo estudiaba en el apartamento en New York. Y me acuerdo que yo estaba con ella y decía, yo pensaba, esta señora debe pensar que yo soy un vago. Sí, un vago, porque su hija está trabajando y yo estoy aquí. Yo le decía para calmarla, decía, mire que estoy haciendo esto porque algún día voy a ser presidente de alguna institución financiera, de algún banco, siempre decía. Y mírate ahora. Sí, sí. Entonces, y ella se acuerda de eso, se acuerda mucho. Saludo especial para Vero. Sí, Vero Arcelus. Sí. Verónica Arcelus y bueno, y la mamá también, porque en ese momento tuvo que apoyar a alguien que obviamente sabía que su hija era la que estaba haciendo todo el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, tengo la suerte de tener a mi esposa que me ha apoyado en las buenas y en las malas, y tengo una hija autista, como tú sabes, que es el motor para que uno siga cuando las cosas están difíciles. Uno piensa, yo tengo que hacer esto porque tengo que dejarla a ella el día que yo no esté, ella tiene que tener todo, ¿no? Claro. Ese es mi legado a ella. Sí. Que el día que yo falte, ellas tengan todo, sobre todo mi hija, que si no está su mamá y su papá, tenga todo asegurado. Yo sé que has sido muy activo en la parte de responsabilidad social empresarial, tú como CEO de tu empresa. De alguna manera, instituciones o personas pueden ayudar a la investigación y desarrollo sobre el tema del autismo. Bueno, nosotros siempre hemos apoyado todo lo que es educación. Educación en Latinoamérica, mucho en Nicaragua, en Guatemala. Ahora estamos apoyando becas que tenemos en Brasil, en varios países de Latinoamérica donde operamos. Y aquí, en cuanto al autismo, también apoyamos bastante a la parte de educación para el autismo y a ciertas instituciones para ver qué se puede hacer en cuanto a investigación, y que como no es una enfermedad propiamente dicha, sino que es una condición, a veces no se cuenta, no hay mucho dinero ahí, porque Hollywood no está interesado en la parte de autismo, y entonces el dinero va hacia otras investigaciones, a otras enfermedades, y poco para el autismo. Entonces nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de apoyar sobre todo instituciones de educación y de investigación. Sí. ¿Existe alguna organización nacional en pro de la investigación y desarrollo contra el autismo? Existe. Nosotros, si bien apoyamos, mi esposa está un poco furiosa a veces porque no se hace, ella, según ella, dice que no están bien administradas estas instituciones. Entonces nos volcamos más a la parte de educación, ¿no? Entonces, no tanto de investigación, porque dice, según mi esposa, y yo le creo porque ella es muy activa en eso, no está bien manejado la parte de investigación a nivel de estas instituciones. Y la prueba está que a veces ni publicidad se le hace, hacen eventos y lo hacen a veces hasta el mismo día, compiten con yo qué sé,
con eventos que hace para el Alzheimer. Entonces tú no puedes competir para el Alzheimer. El Alzheimer está de moda hoy. ¿Cómo vas a competir en el mismo día, poner un evento de autismo? Sí, sí, ¿no? sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas que hay que cambiar y hay que cambiar la mentalidad y que sea manejada por gente que sepa, gente profesional que sepa manejar eso, esas investigaciones, como lo hacen con otras enfermedades o condiciones. Sí. Pues amigos, qué grato placer ha sido el llegar a ustedes este día en esta conversación tan buena, tan fecunda de información, de anécdotas acerca del trabajo, de la vida del CEO de LAD, Latin American Agribusiness Development Corp, que es una compañía que financia al agro, a la pequeña y mediana empresa. Y él es el CEO de la empresa, el licenciado contador público certificado Gustavo Martínez Capeta, que nos ha contado sobre su vida, sus anécdotas. Tincho, te quiero agradecer por haberme acompañado en el programa. Es para mí un placer tenerte acá, y a todos los invito a que nos sigan en el canal, que por favor se suscriban cuando tengan una oportunidad, que nos den un like, que esas cosas siempre ayudan. Y quiero agradecerles a todos por su presencia y los espero en el siguiente programa de su Erizo TV Podcast. Hasta pronto.